Bueno, buen día. Hoy vamos a analizar los triángulos oblicuángulos. En videos pasados ya vimos por ahí cómo resolver triángulos rectángulos. Ahora vamos a ver triángulos oblicuángulos. A diferencia de los triángulos rectángulos, los triángulos oblicuángulos no tienen ángulos de 90 grados. Esa es una de las principales características. No tienen ángulos de 90 grados o ángulos rectos. Se me pueden presentar dos tipos: acutángulos, los cuales sus ángulos internos son menores a 90 grados. Sus ángulos internos siempre son menores a 90 grados. O también se me pueden presentar obtusángulos, los cuales un ángulo interno es mayor a 90 grados. En este caso es ese ángulo de ahí. Entonces, ¿cuál es la forma de resolver los triángulos oblicuángulos? Bueno, existen dos. El primero es la ley de los senos. Bueno, como les decía, una de las formas de resolver es leyes de los senos y la otra es leyes de los cosenos. Ahorita nos vamos a enfocar en leyes de los senos, la cual nos dice que en cualquier triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. La fórmula o las fórmulas que se utilizan es la siguiente. O sea que un lado A entre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso sería el ángulo A mayúscula, es igual al lado B entre el seno de su ángulo opuesto y es igual a C entre el seno de su ángulo opuesto. Ahorita en los ejercicios vemos esos problemas. Ahora, ¿cuáles son los casos? Existen dos: el AAL, que es cuando me dan dos ángulos y un lado opuesto a él, y el caso LLA, donde me dan dos lados y un ángulo opuesto a él. Antes de comenzar a resolver ejercicios, quiero recordar algo que vamos a ocupar aquí muy seguido, que es la regla de 3 simple, o la regla simple de 3, como la conozca. La regla de 3 simple es aquella en la cual, cuando nos hace falta en una igualdad, nos hace falta un dato, lo podemos encontrar de la siguiente forma. Supongamos que tenemos algo así: 8 cuartos es igual a 4 medios. Si ustedes hacen 8 entre 4, pues es igual a 2. Si ustedes hacen 4 entre 2, pues es igual a 2. O sea, 2 es igual a 2. Pero vamos a suponer que no conocemos un dato. Vamos a borrar ese 8. Que no lo conocemos y lo llamamos X. Entonces, este tipo de ejercicios se puede resolver con la regla de 3 simple, la cual me dice que realice una multiplicación con los valores que tengo de forma cruzada y después el resultado de eso lo divida entre el valor que me sobra, por así decirlo, el tercer valor que tengo. Y con eso voy a llegar al resultado de mi variable. Vamos a ver si es cierto. Ya sabemos que es 8. Entonces, si ustedes hacen la multiplicación de los coeficientes que tengo de forma cruzada, sería 4 por 4 y dividido entre 2. 4 por 4 son 16 entre 2. Y 16 entre 2 pues es igual a 8, que ya lo habíamos encontrado hace rato. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cambiamos los valores y ahora el que quisiéramos encontrar fuera este de aquí? Bueno, pues es lo mismo. Hago la multiplicación de los cruzados, los que están de forma cruzada, y lo divido entre el tercer valor con el que sí tengo o que sí lo conozco. Y sería 4 por 4 entre 8. Y eso sería 16 entre 8 igual a 2. ¿Sí?
Si borro uno de los 4, por ejemplo, que dijera 8 entre 4, 8 entre x, igual a 4 entre 2, pues ¿qué tendría que hacer? 8 por 2 serían 16. Bueno, este igual no va. Serían 16 entre 4. 16 entre 4, 4. Entonces este valor es 4. O sea, así se utiliza la regla de 3 simple para los ejercicios que vamos a ver ahorita. Bueno, este es el video introductorio. Nosotros vamos a ocupar la ley de los senos, la cual es el lado A entre el seno del lado A igual a el lado B entre el seno del ángulo B igual a C entre el seno del ángulo C. Y al igual que en triángulos rectángulos, debemos de tener 3 datos. Pero para poder aplicar la ley de los senos, siempre uno de los lados, en los casos que mencioné AAL y LLA, siempre nos dice que debemos de tener o 2 ángulos y un lado opuesto, o 2 lados y un ángulo opuesto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, si en un ejercicio, por ejemplo, me dan 2 lados, que sería LLA, me tienen que dar forzosamente uno de estos dos. O este, cualquiera de los dos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre debemos de tener un lado con uno de sus ángulos para poder aplicar leyes de los senos. Si por ejemplo me dieran este ángulo y este ángulo, me tendrían que dar forzosamente uno de estos dos. ¿Por qué? Porque para poder aplicar leyes de los senos tiene que haber un lado con su ángulo opuesto. Si no es así, aplicamos otro método que lo voy a ver en próximos videos. Bueno, hasta aquí dejo la introducción y ahorita ya con los ejercicios esperemos se aclare un poco mejor esta parte introductoria. Bueno.